Bien, vamos a continuar ahora con los ejemplos de la suma y la resta. Observamos primero el ejemplo de la suma. Vemos que se van a sumar este complejo 3 más 2i en forma binómica más menos 8 más 7i también en forma binómica. Las operaciones que estamos haciendo son en forma binómica. ¿Cómo saber qué operación es? En medio del paréntesis, aquí hay un signo de más, entonces sé que es una suma. La primera cosa que tenemos que recordar antes de empezar a hacer esta suma es que hay que tomar primero las partes reales de ambos números complejos. Por eso vamos a operar primero el 3 con el menos 8 y luego el 2i con el 7i. Aquí está expresado en los paréntesis 3 menos 8 más, trajimos el signo de más de para acá, entonces aquí menos 2 más 7. Si observamos, a pesar de que es una suma, los signos van a decirme qué operación final voy a hacer. Aquí, como tengo un 3 positivo y un 8 negativo, eso va a pasar a ser a resta, que me va a dar como resultado 5 negativo. Traigo mi signo de más. Aquí tengo un 2 negativo y un 7 positivo. También va a ser una resta final que me va a dar como resultado 5i. Este 5 me dio positivo porque el 7 tiene mayor valor absoluto que el 2 y el mismo está positivo, entonces el resultado adquirió el signo de más. Cuando procedemos entonces a la resta, nos damos cuenta que es una resta directa porque dentro de los dos paréntesis lo que existe es un signo de menos. Igual que en el caso anterior, vamos a operar primero las partes reales y después las partes imaginarias. Entonces decimos 4 menos 3, aquí lo expresamos, más, aunque sea resta, colocamos el signo de más porque el signo de menos va a afectar al par ordenado de la segunda parte. Entonces traemos el menos 3, que es aquí, y aquí el signo de menos afectó ese menos 2, lo traemos como menos 2. Al final decimos entonces 4 menos 3, que nos queda 1. Y juntamos aquí menos por menos es más, o sea que hay que hacer una suma que nos da 5 negativo, puesto que ambos son negativos, 5i. El resultado es 1 menos 5i. La suma y las rectas son prácticamente similares. Pasamos entonces a lo que es la multiplicación. Damos un ejemplo, vamos a elegir uno de estos dos ejemplos. Vamos a elegir este ejemplo por más sencillo, por cuestiones de tiempo. Entonces, aquí procede de manera un poco distinta a la suma y la resta. ¿Qué tenemos que considerar? Consideramos lo siguiente, que el primer elemento que aparece en el primer número complejo, que es el 2, va a multiplicar a ambas partes del otro número complejo y después el segundo elemento, o sea, el imaginario, también va a multiplicar las otras partes. Entonces comenzamos a operar diciendo 2 por 5, que es 10. Después decimos 2 por 1. Aquí es 1. Cuando se ve que la i está sola es porque tiene un 1. 2 por 1, 2. Y colocamos la i que tenía. Después decimos menos 3 por 5 es 15. Ese 15 viene negativo porque ese signo lo afectó y le copiamos la i que tenía. Entonces, por último, decimos menos 3i por i nos da aquí 3. ¿Por qué nos dio 3? Fíjense, aquí hay un procedimiento directo. Dentro de los números complejos, aquí i por i iba a dar i al cuadrado. Entonces, esa potencia de i al cuadrado se cambia por menos 1. Y cuando decimos menos 1 por menos 3, nos queda un 3 positivo. Reitero, cada vez que ustedes hagan la multiplicación, cuando los dos elementos que se van a multiplicar tienen i, resulta ser i al cuadrado.
y ese i al cuadrado lo que va a hacer es que le va a cambiar el signo al resultado. Por eso el resultado quedó positivo. Al final tenemos 4 términos, pero un número complejo solamente debe tener 2, una parte real y una imaginaria. ¿Qué hacemos? Bueno, juntamos los reales con los reales y los imaginarios con los imaginarios. Tenemos entonces 10, lo sumamos con 3, que nos da 13, y 2i menos 15i nos quedan 13i, puesto que aquí tuvimos que restar por los signos diferentes. Cuando hablamos entonces de división, esta es la operación un poco más exigente dentro de los números complejos. Vamos de estos 2 ejemplos, vamos a desarrollar el primero en esta ocasión. Tenemos una división que es esta, se divide el número complejo 3 menos 2i entre 1 más 3i. Lo primero que debemos hacer en este caso es copiar de nuevo la misma expresión que tenemos. Fíjense aquí que lo único que hemos hecho es copiar la misma expresión. 3 menos 2i vino para acá, 1 más 3i vino para acá. Esa expresión va a ser multiplicada, por eso está ese punto que indica multiplicación, va a ser multiplicada por el conjugado del denominador, o sea, el conjugado del complejo que está abajo. Recordemos que el conjugado de un número complejo es otro complejo cuya parte real mantiene su signo, pero la imaginaria lo cambia. Por eso vemos aquí que el 1 vino positivo igual, pero el 3 que era positivo cambió a negativo. Ese es el conjugado del denominador. Se coloca tanto arriba como abajo. A continuación de esto, lo que vamos a hacer es multiplicar las 2 partes de arriba y también las 2 partes de abajo. Esto lo vamos a hacer con el mismo procedimiento de la multiplicación, multiplicando el 3 por las 2 partes del segundo número complejo y el menos 2i también por la segunda parte en sus 2 términos. Al final nos queda este resultado. En resumen, podemos decir que los números complejos se pueden representar de diferentes maneras. También recordemos que el plano para representar números complejos se llama plano gaussiano y está compuesto por un eje real y otro imaginario. Para sumar o restar 2 números complejos hay que operar primero las partes reales y luego las imaginarias. En la multiplicación y la división de números complejos hay que colocar la potencia como su equivalente, que es menos 1. Recordando todas esas cosas, ahora vamos a dejar 2 asignaciones o tareas. La primera tarea es para representar gráficamente los complejos que están aquí, que son 4. Lo van a representar en su cuaderno en un plano gaussiano como este, atendiendo a lo que vimos en los ejemplos, que un número complejo tiene 2 partes. La primera parte es real, entonces se debe buscar en las X, y la segunda parte, que es imaginaria, se debe buscar en las Y. Como segunda tarea, vamos a dejar una asignación de operaciones con números complejos. Dice la actividad: dados los números complejos Z1, Z2 y Z3, obtén el resultado de las operaciones siguientes. El complejo Z1 sumado con el Z2. ¿Quién es el complejo Z1? 2 menos i. ¿Quién es el complejo Z2? 2 más 3i. ¿Qué quiere decir entonces esto? Que vamos a sumar ese número complejo con ese que está ahí. En el segundo ejercicio dice que lo vamos a restar. Eso mismo 2, en vez de sumarlo, procedemos a la resta. Aquí lo vamos a multiplicar y aquí lo vamos a dividir. Vamos a dividir aquí Z2, que es este número complejo, con Z3, que es este. En el
quinto ejercicio me dicen que primero vamos a multiplicar Z1 por Z2, o sea, vamos a multiplicar este por este, y el resultado que me dé lo vamos a sumar con Z3. Vamos a hacer por ahora esos 5 ejercicios. Este lo vamos a dejar sin efecto, puesto que es una operación de potencia, y esa potencia la explicaremos en otro video. Por este momento ha sido todo. Se les va a avisar por vía grupo de WhatsApp cómo es el envío de esta tarea. Muchas gracias por la atención.